Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Verso 2, léalo por favor. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Verso 4. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijas. La tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migdetán, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Verso 8. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma está junto al límite de Manasés y es de los hijos de Efraín. Descienden este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Verso número 10. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es el límite. Se encuentra con Aser al norte y Issacar al oriente. Verso número 11. Tuvo también Manasés en Issacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleán y a sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Tor y sus aldeas, a los moradores de Tanak y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Versículo número 12, todos por favor. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una breve oración, mis amados, y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias. En este momento nos vamos a disponer, Señor amado, para la enseñanza que usted, Señor amado, pues ha preparado para nosotros. Que esta palabra, Padre, pueda servir de ministración para este tiempo, para las vidas de tus hijos y de tus hijas que hoy se han dado cita en este lugar. Permítenos, Señor, a través pues de la Biblia, de la Escritura, poder hallar también el mensaje que tú tienes para con cada uno de nosotros. Sabemos, oh mi Señor, que su palabra es viva y ella puede también transmitir a nuestro corazón, Señor amado, de esa buena dádiva para cada uno de nosotros. Solo te pido que tomes control de la mente de cada uno de tus hijos y que obviamente, Señor, no solo les des conocimiento, sino la capacidad de también poder obedecer todo aquello que se entienda. Señor, en tus manos nos depositamos, y si hay algo que esté impidiendo en esta noche que con toda libertad tu espíritu pueda moverse, Señor, tome usted el control de todo lo que aquí acontezca y reprenda por nosotros, Señor amado, todo lo que quiera, Señor, distraer o quiera interrumpir, Padre, la obra de este servicio. En el nombre de Jesús te lo imploro y te doy gracias una vez más. Amén y amén.
este pasaje, este capítulo 17, está dividido en 3 secciones así para estudiarlo, y analizarlo en función de lo que hará obviamente relevancia en 3 escenarios. El primer escenario lo analizábamos la semana pasada, respecto de cómo Dios, a través de una promesa dada en los tiempos de Moisés, reservó dentro de la repartición de la tierra de Canaán como herencia a los hijos de Israel, la reservó también para las mujeres o para las hijas de un hombre llamado Zelofead. Sí, esto se pudo obviamente ver en medio de esta enseñanza, que cuando ya el pueblo estaba asentado en la tierra de Canaán, ¿sí? el pueblo, sobre todo en primer lugar, las tribus que estaban antes del cruce del río Jordán, que era Manasés, Efraín también, ¿sí? Y bueno, la media tribu de Manasés, toda la tribu de Efraín, llamado, estaban ya prácticamente siendo posesionados y a cada quien dándose el territorio que pertenecía. Sí, pero luego pasaron también a recibir otras tribus. Recordará usted que una de ellas que encabezó la lista fue la tribu de Judá, con Caleb a la cabeza. Ahora, por otro lado, mi amado, mujeres hijas de Zelofead, se acercaron a la vida de Josué a solicitarle que no las vayan a olvidar a la hora de repartir la tierra. Y para esto hicieron alusión a la promesa que Dios mismo les había dado por intermedio de Moisés. Ya vimos ese escenario, amado, desde el mismo libro de Números. Sin embargo, estas mujeres tuvieron a bien recordarle a Moisés qué es lo que Dios había prometido para ellas. Ellas se fundamentaron sobre todo como una promesa, haciéndole ver que su padre nunca estuvo ni siquiera ni dispuesto ni se inmiscuyó en una terrible rebelión que se llevó a cabo cuando Coré se levantó para tratar de arrojar a Aarón de su ministerio. Llamado, y estas pues se valieron de este incidente que jugó a su favor y le dijo, en ese sentido a Moisés, que se digne en poderlas apuntar en la repartición cuando llegaran, obviamente, pasado el tiempo. Y mi amado, Dios concedió ese beneficio, y no solamente para ellas, sino para todas las mujeres que posiblemente en un hogar no puedan ver descendientes varones. Ahora, eso fue de gran bendición para ellas y fue el primer escenario dentro de la repartición que se hacía de las tierras. Ahora bien, hoy vamos a concentrarnos, y espero en Dios que lo podamos hacer, en 2 escenarios más. El segundo escenario de esta enseñanza del capítulo 17 estará concentrada desde el versículo 11 que hemos dado lectura hasta el verso 13. Solo hemos leído hasta el 12, pero será hasta el verso 13. Y la última parte será desde el versículo número 14 al término, es decir, el verso 18. Ahora, ¿qué vamos a ver en este momento? Mi amado, yo he querido ir repartiendo, por decirlo de alguna forma, títulos. En la primera parte, la heredad de las 5 hijas de Zelofead. Y en esta segunda parte, le he denominado fuerza, paradoja infundada. Así le he denominado en este segundo, subtema del capítulo número 17. Y repito, fuerza, paradoja infundada. Una paradoja infundada. Y haciendo alusión, a la fuerza. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el versículo número, ya vamos a entrar en detalle, el versículo número 11 prácticamente, en adelante? ¿Qué está ocurriendo? En la repartición de las heredades, ya en la repartición de la herencia, dice la Escritura, mi querido hermano, que la tribu de Manasés, desde el verso 11 está, comenzó, mi amado, a ser repartido el territorio, y como usted se dará cuenta, se le atribuyó a esta gran tribu muchísimos lugares. Si usted vuelve al verso 11, por favor, quisiera que me acompañen. Mira lo que nos dice, que Manasés, Efraín al sur y Manasés al norte, y luego, en el versículo 11, tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, que eran 2 tribus más. Tuvo también, dice la Biblia, a Bet-Sean juntamente con todas sus aldeas.
Tuvo también, digamos, el lugar de Ibleán, que eran ciudades, juntamente con sus aldeas. También tuvo, mi amado hermano, la región de Dor, juntamente con todas sus aldeas. Tuvo también la región de Endor con sus aldeas. Más adelante dirá que también recibió, la ciudad de Tanat o la región de Tanat con sus aldeas. Y también los moradores de Megiddos, con sus aldeas. Y eso se aglutinaba o se conformaban 3 provincias. Hablando de que en cada provincia estaban repartidas todas estas aldeas que se han hecho mención. Todo eso fue para la tribu de Manasés. La cual, insisto, era una tribu sumamente grande. Grande sobre todo por la obra de oficio que ellos realizaban. Ellos estaban dedicados sobre todo, mi amado, al pastoreo y también a la agricultura. Y esto, mi amado, atribuyó de que sus ganados, sus vacas, sus ovejas, sus cabritas, bueno, todo lo que implica el asunto de ganadería, mi amado, necesitaban un vasto territorio para darles de comer. Entonces ellos decían, nuestro ganado, nuestras criaturas, nuestro pueblo necesita espacio para poder producir. Y, mi amado, Josué no fue indiferente a esa situación. Yo le digo, está bien, conforme al mandamiento de Dios, Dios se le había declarado a Moisés diciéndole que a los pocos daréis poco y a los muchos daréis mucho también, para que nadie se sienta perjudicado. Ahora, cuando todo esto ocurre, mi amado, ya cuando voy al versículo número 12, ojo con esto, verso número 12, descubro a través de ese pasaje bíblico una anomalía que ya fue motivo de estudio. Cuando recién empezamos, diríamos, a tratar los primeros 17 versículos, los primeros 10 versículos del capítulo 17, hubo una anomalía. Mi amado, es que cuando la tribu de Manasés recibió su herencia, mi amado, replicó algo que ya se había dado. ¿Qué cosa? Comenzó a permitir que los pueblos que le fueron a él dados por herencia estuviesen todavía habitados por los moradores que antes, Dios les había ordenado que los tenían que echar o los tenían que sacar. Por guerra, mi amado hermano, por muerte, porque la verdad estaba permitido el matar a los enemigos de Israel. Sin embargo, dice en el versículo número 12, ojo con esto, los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Eso ya me lleva obviamente a un escenario un poquito más avanzando dentro de la repartición. Mi amado, eso me llevó a mí a un escenario obviamente más complejo. ¿En qué sentido? Si Israel iba a batalla con los enemigos propiamente de toda la región de Canaán, quienes salían a la guerra eran obviamente los varones, los hombres de batalla, de guerra, el ejército. Pero familias, niños, adolescentes, ancianos, por lo general o se refugiaban en la ciudad o huían a las montañas. Una vez acabada la guerra, ¿qué hacían? Mi amado, ellos bajaban de las montañas y volvían otra vez a ingresar ¿a dónde? A su propio territorio. Claro, esto era un círculo vicioso. Cada vez que ellos entraban en batalla, corrían a esconderse, terminaba la batalla, regresaban otra vez de a poco, hasta que obviamente volvían a llevar una vida, diríamos entre comillas, de normalidad. Esta situación se hizo engorroso, no solo para Manasés, sino para la mayoría de las tribus de Israel. Tanto que llegó un punto en que ellos se cansaron. Ellos, mi amado, en algún momento dijeron, ¿de qué nos sirve volver y estar a cada rato luchando, sacándolos de ahí, más o menos como cuando hay invasiones? Igualito. Esto creo que es una gráfica muy buena. Cuando hay invasiones, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las alcaldías? ¿Qué hacen los municipios? Los botan. Llevan maquinarias, llevan personal, obviamente, calificado y los desalojan. Pero una vez desalojados, ¿cuánto duraría así el desalojo? Y esto, horas. Los botan en la mañana y en la noche ya están amarrando cañas otra vez. Así son, ¿sí o no? Mi amado, el mal del pueblo.
Claro, la necesidad no hay, obliga. Entonces el pueblo, mi amado, se cansó. Y claro, para un gobierno seccional es más fácil, la verdad es esa, legalizar las tierras invadidas que andar pagando maquinaria, personal, desgastándose, que andar votándolos y votándolos a cada rato. No, ya está bien, ya quédense aquí y vamos a legalizar esto y nos van a pagar por esto. Eso se llama tributo, para poder obtener, obviamente, sí, el terreno que no les pertenecía, pero que por insistencia igual se los vamos a dar. Mi amado, la tribu de Manasés dijo, bueno, yo no voy a estar en esta lucha cada vez y cuando, así que si quieren quedarse, quédense. Verso número 12, ojo, ¿no? Mas los hijos de Manasés, dicen, no pudieron arrojar. Ya vamos a ver la causa, ¿por qué no pudieron? A los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Es decir, la gente igual no se iba de sus territorios. Esto, mi amado, versículo 13, si nos hace saber algo de una u otra forma, algo crítico. Recuerda que esta segunda parte yo la he denominado como fuerza, paradoja infundada. Una paradoja, mi amado hermano, posiblemente, queriendo ser muy gráfico, puede hacer referencia a algo que podría llegar a tener razón, pero al mismo tiempo se puede ver como una locura. ¿Sí? A eso podríamos denominarlo en lenguaje muy sencillo para que todos entendamos, como una paradoja. Como diría un médico, mire, tuve que matar a su paciente, pero tuve que hacerlo para poderle salvar la vida de pronto al pequeño. O a la inversa, tuve que matar al muchacho, pero salvar la vida de la madre. Mira que un médico, ojo, y esto creo que es así, si no me dejan mentir los entendidos, si está en riesgo en un parto la vida del muchacho, del niño y de la madre, y le toca al médico elegir a quién salvar, ¿por quién se va el médico? Por la madre. Así de fácil. Si se va por la madre, he ahí una paradoja, ¿verdad? He ahí un conflicto de que si lo que se hace está bien o está mal, y se agrava más, pues, pudiéndolo ver de esta forma, de una manera crítica, que si el doctor le salva la vida a la madre, al otro día muere la madre. Diría cualquiera de los parientes, para eso hubiera dejado con vida al niño. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo poder determinar eso? Eso solo puede estar en las manos y en la potestad de Dios. No hay cómo poder, obviamente, mediar en esto. Entonces, hermano, hay algo que es paradójico. Dice en el verso 12, mira que lo hemos leído, que Manasés no pudo arrojarnos. No pudo. ¿Por qué? Porque el cananeo que hizo era perseverante. Ojo con esto, el pueblo cananeo era perseverante, persistía en estar ahí. Como cuando usted vota al enamorado, ¿verdad? Como padre, y el enamorado está ahí pegado como chicle. Oiga, ya me hice su taza, le dice usted. No, ya más le quito, ya mismito, nada se queda. Y usted lo saca con escoba. Y está ahí pegado, persiste. Tanto puede persistir que la madre dice, quédese y usted se va. Usted cede. Entonces, el pueblo cananeo persistió. Pero en el verso 13, ojo con esto. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, es decir, que adquirieron ¿qué cosa? ¿Qué cosa adquirió Israel? Poderío. Adquirió poder militar, económico, político. Cuando se hizo grande, es decir, cuando ya no había la excusa de, posiblemente al inicio, hablando ya de la tribu de Manasés, dijo, bueno, es que ahorita todavía no podemos, nos falta personal, pero no, ya en el versículo número 13, si implica también que el tiempo pasó, Manasés se hizo fuerte. Es decir, sí podía, pero prefirió, mi amado, como dijo Jaimito el cartero, evitar la fatiga. Prefirió decir, no, ya la verdad este asunto ya hasta nos aburre, eso de andar saliendo a la guerra. Y así como cuando alguien dice por acá, ya eso de estar predicando me aburre, eso de estar evangelizando, no, ya no, hermano. Ya además yo ahí ya prediqué, ya como ya prediqué hace 3 años, otra vez voy a ir ahí. Déjelo nomás que se lo lleve el diablo. No, hermano,
el que debe de perseverar, sí, es usted. Y no dejar que, digamos, la parte afectada o la que necesita de Dios se quede sin la oportunidad de poder recibir de sus labios el mensaje. Recuerda que respecto de las cosas espirituales, mi amado, nosotros debemos de ser los persistentes. En lo espiritual, a nosotros nos toca ser como una piedrita en el zapato, haciendo notorio, obviamente, de que para hacer lo correcto no necesitamos, mi amado hermano, utilizar la excusa de que como ya le dije, ya le prediqué, ya no voy a volver a hacerlo. Hay que volver a reincidir en esto. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que hasta nos es imputado como pecado. Ahora, cuando yo voy a esto, mi amado, en el versículo número 13 dice pues el Señor: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron, y esto se analizó la vez pasada, hicieron ¿qué cosa a ese pueblo? Tributario, dice allí, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Quiero recordar unas citas bíblicas, insisto, ya dadas. Sí, y acompáñeme rápidamente, por favor. Sí, porque esto luego se volvería un denominador común. En Josué capítulo número 17, Jueces capítulo número 1, verso número 28, ¿qué nos dice el Señor? Jueces capítulo número 1, verso 28. ¿Encontró? Jueces capítulo 1, verso 28. Dice el Señor, ¿lo tienen, mi amado? Amén. Dice el Señor: pero cuando Israel, y mira que va a utilizar casi que las mismas palabras, pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué debió haber hecho si se sintió fuerte? Como para decir, es decir, poderoso, como para poner fin a cualquier asedio del cual Dios le había dicho que tenía que botarlos y arrojarlos. Pero ¿qué hizo cuando se sintió fuerte? Dice la Biblia: hizo al cananeo tributario, es decir, que comenzó a pedirle por medio de los impuestos dinero, pero no los arrojó. No lo sé, mi amado, de pronto la gente de Canaán dijo: ¿sabes qué? A la verdad, ¿de qué te sirve este lugar? ¿De qué te sirve, qué sé yo, este pedazo de tierra? Aquí nosotros hemos vivido toda la vida. Aquí nosotros hemos dado a luz a nuestros hijos. Aquí criamos a nuestras gallinas. Aquí ponemos nuestros árboles. Sí, ¿sabes qué? No nos botes. Te vamos a pagar un alquiler. Y vas a tener un doble beneficio. Primero, visto de manera general, esto es tuyo. Y segundo, nosotros te vamos a pagar. Y dijeron de pronto ya más adelante los líderes, los príncipes de las tribus: mira que nos parece bien, es un buen negocio. ¿Te acuerdas que yo algo me recordando de la enseñanza que se dio hace algunos días atrás, ¿sí?, acerca de este mismo pasaje en el capítulo 16? ¿Te acuerdas que yo te decía, con un ejemplo, que hay muchos que dicen: bueno, ¿qué negocio pongo? ¿Qué negocio quiero poner? Y de pronto te pones un negocio y te va mal. En vez de dejarte dinero, lo que te dejan son pérdidas. Y tú dices: no, sabes que mejor voy a alquilarlo. ¿Sí? Porque la verdad, eso de yo poner un negocio no me va bien y más tengo gastos. Yo lo que quiero ver es dinero en el bolsillo. Y alguien puede decir: bueno, señor, voy a poner esto en alquiler. Viene alguien, te lo alquila, ¿sí? Y tú, solo por curiosidad también como cristiano, que dice: bueno, ¿qué va a poner usted aquí? Bueno, pues voy a poner una licorería. Y dice: ¿una licorería? Sí, le decía, eso es lo que yo he venido vendiendo. Ya tengo con esta, si usted me alquila aquí, esta sería mi cuarta sucursal. ¿Sí? ¿Cómo se llama la licorería? Tómate una, tómate dos. Dice, pero usted, la conciencia le golpea. Yo soy cristiano y esta es mi casa, este es mi local.
Y ahí usted está en un dime y direte y le pregunta, ¿y cuánto usted le alquila? ¿Y cuánto le alquilaría? Y dice, yo lo tengo en 200. Mire, le doy 300. Porque me gusta que en este sector se ve que aquí va a haber clientes. Aquí veo que hay gente. 300. Bueno. Y agarra. Y usted está ahora de gracias, Señor. Esto es una bendición. Esto es una respuesta a la necesidad. Y usted ya tiene ahí sus 300 fijos, pero oh, sorpresa, afuera de su casa venden trago. ¿Sí? Ahí es donde posiblemente, mi amado, muchos de nosotros seamos como las tribus de Israel, tolerantes, permisivos, mi amado, y que de una u otra, digamos así, que de una u otra forma, usted teniendo la mano en la asa del sartén, usted permite que en él se fría cualquier cosa. Se fría cualquier cosa. Es decir, siendo ellos, como lo denominé en ese tema así atribuido someramente, siendo usted el que tiene el sartén por el mango, la fuerza para poder dar límites o tomar decisiones importantes para un buen final, es usted, mi amado, el que de una u otra forma autoriza a otro que se haga cualquier cosa siempre y cuando se le dé un beneficio por ello. A eso yo le denomino una fuerza, ¿sí? Fuerza paradoja infundada. Es decir, una situación que me puede poner en entredicho, pero sin embargo, como yo soy el que decido, como yo soy el que puedo o no aprobar, si me conviene lo apruebo, si no me conviene lo rechazo. Y ahí vemos a Manasés, mi amado, sí, prácticamente arrojado, sí, a un plano solamente de interés, en este caso un interés financiero. Y no los arrojó. Eso como la segunda parte del capítulo 17. Y eso me va a conducir, mi amado, ¿sí?, a la última parte de esto. Ya que desde el versículo, si vuelve conmigo nuevamente a la escritura, desde el capítulo 17, verso número 14, amado, una situación, sí, contradictoria va a desarrollarse. ¿Ya lo tienen? Volviendo a Josué capítulo 17, verso número 14, y aquí sí le voy a dar un poquito más de énfasis para poder en Dios extraer sí, una preciosa lección. Mi amado, y esto, ojo con esto, porque esto sí que va a traer cola. Sin antes, mi amado, sin olvidarme de algo que no lo puedo dejar pasar por alto. El riesgo, ojo, el riesgo o los riesgos de no votar, de no eliminar al pueblo cananeo que Dios les había ordenado que no podían permitirles que estén juntamente con el pueblo de Israel porque serían espinas en sus costados. Todo lo que Manasés permitiría en ese momento no sabría con qué mañana más tarde habría que lidiar. Solo como para citar un solo ejemplo, uno solo para poder avanzar. Cuando usted leyó conmigo el capítulo 17, verso 11, solo como para que se dé una idea, ¿sí?, ahí se detallaron algún sinnúmero de ciudades con sus aldeas, ¿sí? Y una de esas ciudades, por ejemplo, está, mi amado, en la parte casi intermedia del texto cuando dice a los moradores de Endor y sus aldeas. El verso 11, ¿sí lo encontró? Listo. Por ejemplo, de esa región, solo como para que se dé una idea, mi amado hermano, si cuando uno va a la escritura, allá, y venga conmigo porque quisiera tener, sí, o hacerle leer la referencia. Cuando uno va al libro de Samuel capítulo 28, verso número, sí, versículo número 7, primero de Samuel capítulo número 28, verso 7 en adelante, es en esa región, es decir, en la región o en la ciudad de Endor, con sus aldeas, donde el profeta, mi amado hermano, sí, en el primer libro de Samuel, sí, capítulo número 28, verso 7, es donde el rey Saúl va a buscar, entre comillas, va a buscar dirección
pero en una ciudad donde lo que había era brujería. Qué curioso, ¿ah? La pregunta es, ¿y de cuándo acá en Israel habían brujos? ¿De cuándo acá habían hechiceros o hechiceras? La pregunta, mi amado, tenía una respuesta. ¿De dónde? Desde el momento en que Manasés no quiso arrojar, ¿sí?, a los moradores de qué ciudad en este caso en particular, de Endor. Eso a veces es lo que uno no mide. Eso muchas veces es lo que uno no piensa. ¿Por qué? Porque cuando uno de pronto, queriendo simplemente un beneficio rápido, instantáneo, accede a cualquier cosa sin considerar qué puede conllevar mis decisiones a futuro. Eso es terrible, mi amado. Poder de una u otra forma, sí, por un beneficio rápido, momentáneo. Che, ¿a dónde firmo? ¿Dónde firmo? Usted firma. Y mañana más tarde tiene la soga en el cuello. Y déjeme decirle algo. Si usted como padre de familia, por dicho de una forma ligera, se mete en camisa de 11 varas, mi amado, usted va a arrojar con su decisión no solamente la soga sobre su cuello, sino también sobre el cuello de su mujer y de sus hijos. Si usted se equivoca, hará equivocar a todos los que están con usted. Por eso es que, mi amado, cuando Dios nos advierte de estas cosas, no podemos ser muy, ¿cómo le digo acá?, muy livianos. No podemos ser tampoco muy demasiado, entre comillas, inocentes. Ay, yo no sabía. Pero sí, que no lo viste que se bajó del carro de la Pilsen. Es que no sabía que era de la Pilsen. O sea, no podemos ser tan inocentes en ese sentido. Mi querido hermano, usted debe analizar las cosas, debe procesar la información. La Biblia por eso nos dice, debemos de escudriñarlo todo, pero solo retener lo bueno. Escudriñen todo. Vean las posibilidades, pero ¿por cuál debo de elegir? Por aquello que cause beneficio, primeramente para Dios. Amén. Nunca tomes decisiones solo fundamentado en tus beneficios. El egoísmo no te va a conducir a nada bueno. Amén. A veces se toman decisiones, mi amado, y claro, como no se pone digamos así, en el plano de la mesa del buen análisis, se toma y se ven todas las opciones y se deja a un lado lo más importante. ¿Sí? ¿En qué me puede afectar en lo espiritual? Ese es el punto. Se analiza el área de finanzas, se analiza el área de la educación, se analiza el área, mi amado hermano, qué sé yo, social, se analiza el análisis de pronto del área administrativa, pero en un hijo de Dios, el primer análisis que debe de contemplarse es el análisis espiritual. ¿En qué me afecta espiritualmente esto que quiero hacer? O esto que pretendo, ojo, quiero y pretendo, no lo hago, porque primero tengo que tener en Dios su respaldo. Porque usted y yo no somos iguales a la gente que pasan de esas puertas para afuera. En nosotros, dijo Pablo, hay otro espíritu. Tenemos la mente de Cristo. No podemos cometer los errores usuales que se cometen allá afuera. Y para Manasés esto fue muy ligero. Dijo, no, aquí hay plata de por medio, los dejo aquí, no hay problema. No me va, mientras no me afecte, dijo Manasés, a los míos, a mi familia, tranquilo. Pero la brujería a la larga sí terminó afectándolo. Tanto que llevó a un rey, ¿sí?, a buscar un adivino. Y por esta causa, mi amado, Dios terminaría por completo de desecharlo como rey. Hablando del rey Saúl. Terminado este episodio, en el último del capítulo 17, me voy a concentrar, mi amado, en algo que parece algo, ¿cómo le digo acá? Si parece algo absurdo. Sí, absurdo visto bajo la óptica del hombre, pero no bajo la óptica de Dios. Y ahí lo he denominado como no todo debe de ser obsequios. También debemos de ganárnoslo. No todo debe de ser obsequios. Sí, hay cosas que debemos ganárnoslo. ¿Sí?
cuando yo voy ya al versículo número 14, es donde vamos a entrar en este detalle. Y ahí, mi amado, dice la Escritura, aquí vemos a otra tribu, la tribu de José. Y dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciéndoles, ojo, ellos habían estado ahí viendo cómo se les había repartido la herencia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A la tribu de Manasés. Y a la tribu de Manasés se les dio no una provincia. ¿Cuántas provincias le dieron? 3 provincias. Se les dio bastante, amado. Ya usted vio el gran listado del versículo 11. Pero cuando cogió la tribu de José, hablaron con su líder, con Josué. Él pertenecía a la tribu de Judá. Sí, ahí, mi amado, en el versículo número 14 se nos dice, José reclamándole a José le dice, ¿por qué? Ojo con esto, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte? ¿Sí? O una sola parte, siendo nosotros, ellos también dijeron, un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Ahora, si usted lee ese texto sin el contexto, usted diría, uy, qué malo Josué. Josué está siendo, diría cualquiera, está siendo parcial. A Manasés le dio hasta por demás. Y nosotros que tenemos el mismo derecho porque pertenecemos al mismo patriarca, ¿por qué se nos da solo una parte de heredad? Una sola cosa como herencia. Si Dios nos ha bendecido, lo que está tratando de decir es, Dios nos ha multiplicado. Dios también nos ha hecho un pueblo numeroso. ¿Por qué nos ha tocado simplemente una pequeña porción de la torta? ¿Quién de ustedes cuando hay fiestita? Ya por ahí muchos me van a decir, ya sé dónde va Pando, ¿verdad? Usted se sienta, ¿verdad? Y de pronto sí, ya llega la repartición de la torta y le tiran ahí una, ¿cómo le digo? Déjeme ver, y le dicen, sírvase, y así el grueso de la torta. ¿A quién le ha tocado porciones así? No diga dónde fue, solamente diga si le tocó o no le tocó. ¿Verdad? Cuando usted le cae y le pone así, le dice, y ve hasta al revés, la servilleta es más gruesa que la torta, ¿verdad? Pero pregunto, y cuando usted ve que a otro le sirven en el mismo plato, que ella lo hace, cuando aquí podría decir así, ¿no? Y le ponen así de ancho. Usted dice, no, pues me están perjudicando. No se lo dice, pero lo pensó. ¿Sí o no? O usted dice, no, hermano, tranquilo, así no me den nada. No, pero eso sí, nunca más le doy certificación. Sí duele, sí afecta. Mi amado, esta gente recibió en ese sentido la heredad, pero ellos se sintieron perjudicados. Ahí es donde quiero llegar. Ellos dijeron, nosotros somos bastantes y lo que nos ha tocado no nos alcanza, dijeron ellos. Pero, insisto, si usted lee solo ese verso, dirá, qué malo Josué. Josué, ¿cómo va a ser tan injusto para darle un pueblo tan numeroso, tan poco? Pero analizando los versos subsiguientes, es decir, el contexto, nos damos cuenta de que Josué sí había repartido bien. Pero quienes recibieron el lugar que Josué, el Dios, les había dado, no les gustó. Y eso es otra cosa. Eso es otro cantar. Que alguien te dé, igual vas a la fiesta, igual te reparten, pero como diría usted, ay hermano, pero me puso el pescuezo del pollo. Allá al pastor le puso pechuga. Yo
por eso siempre digo, a mí me sirve al último, y si es que alcanzo también. Si me da arroz con juguito, mejor. Que es más rico todavía. ¿Sí o no? Porque le queda la sensación de haber comido presa, pero no la come, pero claro que es así. Bueno, si así estuvo el caldito, ¿cómo está la presa? Uno se va contento a la casa. El asunto con la tribu de José no estuvo estrictamente en que si les dieron o no. Les dieron, pero no les gustó lo que le dieron. Insisto, como cuando le toca la presa que no le gusta. Mira que hay quienes dicen, ¿qué quiere? Ay, hermano, a mí si me ponen un chuzo con molleja, ¡qué rico! Hay otros que escuchan molleja. Sí, dejando a un lado al que no le gusta el agua, pero igual. Hermano, si le toca un plato, obviamente, con algo que no le gusta, así tenga la misma medida, ¿sí? Simplemente usted se va a sentir, ¿cómo le digo? Incómodo, se va a sentir defraudado, se va a sentir mal. José, ya visto bajo la óptica del versículo que sigue, es decir, verso número 15, si José, mi amado, va a recibir de parte de Josué algo que a mi entender, bíblicamente hablando, primera vez que lo considero con este énfasis. ¿Cuál? Venga conmigo. Dice, y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, ojo, si sois un pueblo tan numeroso como ustedes me están diciendo, dice el verso 15, subid al bosque. Ojo, suban al territorio. Este bosque es un territorio montañoso. Un territorio montañoso. Suban al bosque. Haceos desmontes allí, es decir, comiencen a talar árboles, comiencen a descortezar las ramas, comiencen a despejar el terreno. Y yo sé que esto para muchos, mi amado, que no están acostumbrados, es un peso. No quiero que se me venga a sentir mal, porque esto no es la primera vez que lo digo, ni tampoco será la última. Es como cuando alguien le dice, hermano, necesito ayuda. Amén, cuente conmigo, vamos a la flor. Ay, no puedo. No es la primera vez que lo digo, ni será la última tampoco. ¿Por qué? Porque ya de por sí la distancia a muchos lo detiene. Hermano, ¿me podría hacer una carrera? Por supuesto, vamos a la flor. Ay, hermano, es que tengo mala motivación. No le gusta, por una sencilla razón. Porque el lugar, ¿qué le digo? Demanda algo más. ¿De qué? Algo más de empeño, algo más de fortaleza, algo más de sacrificio, algo más de trabajo. Sí, pero sigue siendo, mi amado, un lugar que Dios nos ha dado para nosotros ir allá. Amén. Y ganarlo para el nombre de Cristo Jesús. Del pueblo de las almas, de la flor de bastión también del pueblo de las almas de la calle. Entonces a José, a la tribu, no le pareció. Dijo, el bosque, pues también es tuyo. El problema es que se te está haciendo pequeña la casa, por decirlo de alguna forma, porque no te atreves a desmontar el patio. Dicho de otra forma. Dicho de otra forma. Desmonta el patio, arréglalo, límpialo y vas a ver que ya se ve amplio. Y volvemos casi como que al mismo ejemplo del primero. Es que quiero evitar la fatiga. Más fácil es si me das algo amplio, una llanura, algo más fácil de poseer. No lo sé, dicen por allí que a caballo regalado ¿sí? No se le ve la dentadura. ¿Sí? Si está regalado, si Dios te lo está dando. Pero sin embargo, claro, nunca será lo mismo si alguien de pronto te regala, un ejemplo, ¿no? Si alguien te regala un gatito que es fácil de cuidar, que de pronto por allí con cualquier cosita se llena, que alguien te diga, te quiero regalar una vaca. Entonces, dame tú la vaca.
¿Dónde meto la vaca? No es lo mismo darle a comer a un perrito, un chihuahua, que darle a comer a un bulldog. Un bulldog puede comer más que toda tu familia. Entonces Dios le dijo a través de José, a ver José, ustedes, si tú me dices que Dios te ha bendecido tanto, si sois pueblo grande, suben al bosque, haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos, es decir, que los fereceos estaban bien amarrados ahí en las montañas. Claro, era lo que yo le dije hace un rato. Cuando venían a batalla, ¿qué hacían los demás? Corrían a esconderse en las montañas. Una vez que se iban los atacantes, es decir, Israel, ¿qué hacían los que estaban en los montes? Otra vez descendían y se metían en las ciudades. Y en ese jugueteo nadie se iba. Entonces, si quieren, vayan, desmonten, echen fuera a los fereceos, echen fuera a los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Es decir, quieren esto, suben, trabajen por ello, metan fuerza, déjense de andar haciendo trance, porque eso es lo que comenzaban a hacer, andar cogiéndolos como sería un poquito absurdo tener una casa muy grande y por querer tener billete, plata, usted alquila arriba, alquila y medio, alquila abajo y aún abajo, y dice, pero aquí usted se achica y se queda viviendo en un lugar de 1 metro cuadrado, donde solamente le entra una silla. Pero todo, y después decir, ay, estoy estrecho aquí. Usted se estrechó. Porque quiso, ¿qué cosa? Quiso plata. Mi amado, y ahí José le dice, mira, esto es grande, pero tú quieres que yo te dé una heredad entre tus hermanos, ¿sí? Como semejante de pronto a la de Manasés, pero sí tienes terreno, pero el terreno que tienes por tu pereza no has salido a conquistarlo, no has salido a trabajarlo, no has salido a arrojar lo que Dios te dijo que arrojaras. Es que cuando la cosa se ve fácil, por decirlo de alguna forma, mira, yo quisiera hacer, antes de dar la pauta que te quiero decir, yo algo estoy viendo en estos capítulos. El pueblo se cansó de qué? Ya se cansó de qué. El pueblo ya se cansó. El pueblo dijo, vamos Israel, las primeras veces, vamos Israel, vamos todito, vamos, 7 vueltas, démosle 21 vueltas de una vez a Jericó, vamos, y 21 vueltas más. Cuando el pueblo está con el entusiasmo, todo el mundo hace las cosas. Cuando el pueblo está animado, cuando el pueblo está en su primer amor, nada es duro, nada es difícil, nada es trabajoso. Al contrario, todo es un deleite y como lo dice Pablo, todo lo que se hace es como para el Señor cuando hay ánimo. El problema es que en la vida cristiana, con ánimo o sin ánimo, hay que seguir trabajando como para el Señor. Esto no es como se inicia, sino cómo se acaba en la carrera. Es que al inicio, hermano, digo yo, el que carga al jinete va, mi amado, va a toda carrera, va galopando, y al término el jinete va abajo y el caballo encima. Una lengua afuera. Dice, ¿qué pasó? Es que si dejo el caballo se lo comen los tigres, me vengo alando el caballo. Mucha gente empieza así un matrimonio. Y a ella no les gustó. No siga con lo del jinete. A veces uno empieza muy bien, mi amado, la carrera matrimonial. El problema es que cuando se dan demasiadas facilidades, ¿sí? cuando ya te toca a ti confrontar lo tuyo, porque ya aquí José que estaba reclamando, lo que aparentemente era de ellos,
por no haberlo hecho de entrada, se le hizo durísimo hacerlo de salida. Caleb no tuvo problema. Caleb más bien era lo inverso de José. Caleb decía: ¿dónde está el monte? ¿Dónde está el monte? Porque ahorita mismo voy y le corto la cabeza a todos los gigantes. Mientras que José, que decía: uy, el monte, eso no es heredad. Ellos atribuyeron que todo lo que estaba en las cordilleras no era heredad. ¿Cómo que no era heredad? Era heredad. Era propiedad, repartición y herencia de Dios para ellos, pero tenían que seguir luchando. Ahí, mi amado, es donde cobra vida lo que yo en esta noche he podido de una u otra forma direccionar como un subtema en esto. No todo puede ser en la vida cristiana un obsequio, una dádiva. Hay cosas, mi amado, que hay que ganárselas, y ganárselas con sangre, con sudor y lágrimas. Si la cruz hubiese sido algo sencillo, mi amado, hasta los ángeles hubieran muerto por nosotros. Pero la cruz fue algo desafiante, mi amado. Fue algo durísimo. Fue algo de total, humanamente hablando, de total incomodidad. La vida cristiana, si solamente es color de rosa, todo el mundo profesa cristianismo. Pero la vida cristiana se evalúa cuando llegan, mi amado, las confrontaciones con nuestros enemigos, que también están enrumbados en un monte y que parecen más fuertes que nosotros. Josué les responde: sois un pueblo grande. Ellos habían dicho: somos un pueblo grande, un pueblo numeroso. Y entonces son bastantes, tienen, me imagino, mucha fuerza. ¿Por qué no se meten al monte y los botan a todos? Los eliminan a todos. De pronto por ahí dijeron: pero otra vez la lucha, otra vez la pelea. ¿Y qué querías? Si Dios me dijo antes de cualquier cosa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo por donde quiera que vayas. Te lo dije de entrada, y te lo dije 3 veces para que veas que la cosa era firme. Verso 16, veamos ahora cómo ven la cosa los hijos de José. Ellos no querían esto. ¿Qué cosa ya no quería el pueblo de José? Esto ya no quería. Ir a las montañas y ponerse otra vez a corretear en la guerra. Ya no querían eso, es que ya estaban cansados. Hermano, ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado. Esto es algo que no lo he dicho yo, esto no es nuevo, esto es viejo. Hermano, en la vida cristiana, mi amado, ya te lo he mencionado, no es como se inicia, sino como se termina. Pero en la vida cristiana no podemos bajo ninguna circunstancia decaer nuestro estado de ánimo, sobre todo eso, nuestro estado de ánimo respecto de las demandas que Dios nos ha hecho. Dicho de una buena forma, una madre o esposa nunca, por muchos años que pase, nunca perderá su enfoque de lo que ella es y de qué rol ella tiene en su hogar. Ella no puede decir: hermano, me cansé de ser esposa, madre, abuela. Ella no puede. Ella se hace a la idea que lo es. Y en ese sentido, mi amado, esa mujer se autoprograma para poder desarrollarse en esa área. ¿Le guste o no le guste? En la vida cristiana es igual. Si usted, mi amado, es consciente, usted debe de entender que usted es cristiano, ¿no? Desde el momento en que recibió a Jesús, qué sé yo, 10 años atrás, 15 años atrás, y que si Dios le permite vivir 40 o 50 años más luego de haberle conocido, debe de seguir manteniendo la línea que tuvo hace 40 años atrás. Con la misma disposición, con la misma entereza, con la misma entrega, con la misma pasión.
Y eso, mi amado, a lo largo de todo este tiempo que le digo, eso va a ser probado. Eso va a ser puesto, mi amado, en entredicho. ¿Por qué? Porque Dios necesita estar seguro de lo que tiene cuando Él vaya luego a usarlo. Grandes bendiciones conllevan también grandes sacrificios. Es que a veces queremos los obsequios de Dios, pero cuando Dios me dice pelea por ellos, ¡ay! Eso no es de Dios. Grandes ministerios ameritan grandes búsquedas. El problema es que en el proceso lo que ocurre a veces no me gusta. Como José, no le gustó. No le gustó que le dieran tan poco. Y no es que no era poco, era bastante, pero lo que no le gustó es volver a subir a los cerros, volver a subir a los montes. Y Dios le había dicho, eso es tuyo, conquístalo en el nombre de Jesús. Es tuyo, pero tienes que estar ahí para luego poseerlo como de tu propiedad. Mira que cada texto parece que no tuviera nada, ¿no? Pero tiene profundidades de sabiduría. Dice pues el Señor, y los hijos de José les dijeron, mira, escucha un corazón desanimado. No nos bastará a nosotros este monte. Mira, léelo con tu espíritu. Mira lo que ellos dijeron. No nos va a alcanzar el monte que tú nos quieres ofertar. Ellos sabían que el monte era de ellos. Y ellos sabían, hermano, que esto era un pretexto. Pero como querían justificar su falta de disposición para volverlo a tomar como Dios tenía o le había ordenado que lo tenían que tomar, y eso era con lucha, con esfuerzo, con dedicación, con guerra, se fueron por lo más fácil. ¿Y para qué lo voy a conquistar si igual no vamos a entrar? Eso es lo que están diciendo. ¿Y para qué voy a trabajar si igual como pasó en los tiempos de Gigi Ávila? ¿Y por qué voy a estudiar si ya Cristo va a venir? ¿Y para qué voy a predicar si igual se va para el infierno? Eso no es tu problema es predicar. Dios se encarga a quién salva y a quién condena. Tu labor y la mía es seguir haciéndolo. Yo te aseguro algo. Si una madre pudiera ver el futuro y viera que su hijo es condenado a la silla eléctrica por ser un aberrante criminal, aun cuando la madre lo sepa, seguirá criando a su niño con la mayor devoción y ternura, porque su corazón está dispuesto como madre a negarse de cualquier cosa para seguir sacando adelante a ese hijo, sin importar que ella sepa el final o el desenlace. Sería contraproducente que una madre dijera, ay, ¿cómo va a ser criminal? Ya no, que no estudie, que se aburre, igual lo vamos a mandar al cielo y diga, ¿para qué voy a estar desvelándome? No. El énfasis de ella seguirá siendo de entrega, de abnegación. Si no, pregúntele a muchas madres que tienen hijos en drogas. Analiza tu situación y mira cómo la tribu de José se ha negado, ojo, se ha negado a obtener la heredad porque no le da la regalada gana de luchar. Mira. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos, mira, ellos sabían que todos los cananeos, y mira cómo si había lugar, pero no hay más ciego que aquel que no quiera ver. Dice, no nos bastará a nosotros este monte. Y ojo,
y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura. Es decir, que sí había llanura. Pero primero, antes de ir a la llanura, antes de ir a esto, primero tenían que luchar con lo que estaba allá arriba. ¿Se da cuenta? Antes de esto, ellos querían esto, la llanura, el territorio. Pero cuando vieron que había montañas y las montañas llenas de enemigos, diría cualquiera, va a haber carro, bueno, pero la va a dejar a 1 hora de camino. No, yo no quiero. Va a haber comida, bueno, pero luego vamos a tener 3 días de trabajo. No. Mi amado, ¿cómo andamos? ¿Cómo realmente estamos entregándonos, sí, a la obra de Dios? ¿Cómo realmente decimos que? Porque no sabemos los textos de memoria. Pablo decía que su cuerpo, su ser, su entrega era el culto racional. Suyo, lo suyo. Él era el culto. Porque él, mi amado, exponía el evangelio desde sus propias entrañas. Él decía, este es mi culto racional. Es decir, un culto con entendimiento, donde mi entrega, mi devoción y mi sacrificio y disposición de morir por la obra, sí, lo haré cuando sí se amerite hacerlo. Cuando haya que morir, moriré. Él estaba dispuesto a todo. A veces le iba bien, a veces captaba la atención de multitudes, a veces lo cogía solo una familia, pero él con la misma entrega y pasión lo hacía en cualquiera fuera su situación, dice la Escritura. Cualquiera fuera su situación. Pero José, la tribu, sus príncipes, las cabezas, es que no, a la verdad no va a alcanzar, dijeron. No va a alcanzar, no nos bastará. Además, los cananeos que habitan la tierra de la llanura, y aquí mira, tienen carros herrados. O sea que querías evitar los carros herrados. Es decir, tenían carruajes de acero, como carruajes blindados, como tanques. ¿Y es que acaso Dios no les había venido enseñando, mi amado, que esto no era con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu? Si murallas se habían venido abajo, ríos se habían abierto, amado hermano, lluvia de piedras caería para destruir, y no habían aprendido nada. Que no habían aprendido nada. Que no era ellos los que luchaban, sino era Dios a través de ellos. ¿Cómo mides tus logros, tus éxitos? ¿Por cantidades o por desafíos? Si lo haces por lo primero, estás perdido. ¿Cómo logras tus metas? ¿O cómo contabiliza tus avances? ¿Por conquistas? ¿Por lo que obtienes? ¿O por la vida diaria de una vida de esfuerzo y lucha? Si yo viera mi ministerio, por decirlo de alguna forma, por lo que he alcanzado, mi amado, créeme, que hace mucho tiempo yo ya ni cristiano fuera. Porque en la vida cristiana hay más decepciones que victorias. Aquí, mi amado, al que más se le sirve, más mal te paga. Solo Dios paga bien. Sin embargo, mi amado, la madurez que Dios le va dando a sus hijos es la que nos va fortaleciendo aún en nuestras áreas más débiles. Por eso decía el Señor, déjame que mi poder se perfeccione en tus debilidades, no en tu fortaleza, no en tu destreza, en lo débil.
José, mi amado, estaba entorpecido. Mira lo que dice la Biblia. Es que allá hay, sí, es verdad. O sea, es que ya no había ni excusa. Sí, es verdad, dice, hay montañas que son mías, pero recuerda, José, allí también en la llanura están habitando, ¿qué cosa? Están habitando los refraítas, sí, están habitando los fereceos, ellos tienen carruajes. Verso número 16. No nos bastará el monte. Versículo número 17. Perdón, 16 en la parte final dice, la llanura tiene carros cerrados, los que están en Bethseán, es decir, sí habían ciudades. Pero cuando uno pone el enfoque en el problema, no ve la bendición que puede llegar a ver. ¿Cómo? Que no había. Qué curioso. Del versículo 14, solo aparentemente había un pequeño territorio donde el pueblo parecía que estaba como gallina en corral. Uno pegado encima de otro. Pero sorpresa, ya a los dos siguientes versículos vemos que sí hay montañas, vemos que sí hay ciudades, vemos que sí hay llanuras y vemos que sí hay aldeas. Pero claro, lograr que éstas me pertenezcan demandaba, ¿qué cosa? No un regalo. ¿Qué demandaba? Un esfuerzo, un ganarlo en batalla. Cuando oramos decimos, Señor, mándame esto, envíame el otro. Y pensamos que Dios anda metiendo la mano en el bolsillo y te dice, toma y te va, gracias, Señor. Dios es tan bueno que cada vez que yo froto la lámpara, el Señor sale. ¿Cuántos deseos quieren? Estás equivocado. Si has venido a eso, a esta iglesia, estás muy equivocado. Dios no es el genio de la lámpara que tú sobas. Arregla mi lugar, Señor. Vive el milagro. Dame un empleo, Padre. Segundo milagro. Estoy desahuciado. Sáname. Tercer milagro. Ahora sí, gracias, Señor. Estás muy equivocado. Si has venido con esa intención a buscar de Dios, mi amado, créeme que no tendrás absolutamente nada. El reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solo los violentos. Esto no es para jugarlo, esto es para gente que pueda llegar a obtener de Dios después. Y eso viene a través, mi amado, del Espíritu Santo. ¿Y cómo que no había? Si cada vez que leo salen más aldeas, más ciudades, más terreno, es que el pueblo ya no quería luchar. Y veamos cómo resuelve Josué. Entonces Josué respondió a la casa de José, a la casa también de Efraín y de Manasés. De una vez, vamos matando bien estos pájaros. Y les digo, a José sobre todo, tú eres tú has dicho que eres un gran pueblo y tienes grande poder. Recuerda los testimonios anteriores, ¿no? Cuando Israel se hizo fuerte, ya, pues entonces, si eres un pueblo grande y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, obviamente que no, sino que aquel monte, y se lo volvió a señalar, este de aquí, ese que no quieres, eso va a ser tuyo. Claro, si estás dispuesto a ir y conquistarlo, ese será tuyo. Versículo número 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque yo sé, dicho de otra forma, es bosque, tú lo tienes que desmontar y tú lo tienes que poseer hasta sus límites, es decir, hasta esas aldeas que me has dicho, esas ciudades que me has dicho, conquistar esos carros que me has dicho, tú lo harás y tú lo desmontarás, dice allí, y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Es decir, que no es que había algo chiquito,
chiquita era la mente que tenía. Chiquita era, mi amado hermano, las pretensiones que tenía. Tú puedes crecer en Dios en la misma medida en que logres compenetrarte con ese Dios. Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú, y le va la mano, aquí ya para el buen entendedor popular, tú arrojarás al cananeo. Es decir, tienes que sacarlos, expulsarlos, tienes que entrar en batalla, no puedes ser flojo, tienes que pelear. Aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. En pocas palabras, no le dio ni un solo centímetro más de lo que supuestamente, ¿qué venía a hacer José? ¿Qué quería José? Que le dé más territorio. ¿Para qué? Si que con el que tenía, mi amado, no quería luchar. ¿Cómo te voy a dar algo que ni siquiera estás dispuesto, obviamente, a valorarlo, si todavía ni siquiera lo que te he dado, todavía no logras conquistarlo? ¿Quieres mucho? Mi amado, sé fiel en lo poco, para que Dios te ponga en lo mucho. Pero si en lo poco José ya no pudo llegar a echar a sus enemigos por los carros errados, por las montañas, amado, ¿cómo pretendía obtener más? Y de hecho, lo que tenía era bastante, pero ya no tenía, ¿qué cosa? La misma pasión para ir a la lucha. ¿De qué, diría cualquiera, de qué mismo estamos hablando, hermano? Quiero culminar con algo que dice la palabra. Acompáñame, por favor. En Josué capítulo 23, me voy a adelantar un poquito. Verso 11 al 13, hasta ahí llego. Josué capítulo 23. Verso número 11 al 13, dice el Espíritu de Dios: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis, porque eso sí te digo, el que ama, y bueno, tú ya sabes lo del apóstol Pablo, todo lo sufre, todo lo guarda, todo lo espera. Bueno, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, y ojo, eso es lo que a la larga estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo cada vez que nombraban tributarios? Estaban uniendo a otras naciones, permitiéndole su cultura y por ende su pecado. Y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis todavía con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es decir, Dios te la dio. ¿Qué estás esperando para conquistarla? ¿Qué estás esperando para pelear por ella? Es que está difícil, es que ya está más duro. Hay personas, como dicen, hay personas muy mal encaradas, están con carruaje, están con pistola. Eso mismo, ahí hay tinieblas. Necesita que vaya un foco, una luz encendida en medio de la oscuridad para anunciar, hermano. Sí, qué tan grande Dios tiene su amor para con él. No estoy bravo. Yo no, pero mi espíritu sí. ¿Con quiénes? Con quienes no manifiestan en sus vidas el gran Dios que tiene, y que con sus actitudes minimizan su poder.
hermano, luche, batalle y no avergüence al Dios que lo llamó. Amén. Que el Señor añada mucha bendición. Aleluya. A Él todo honor y toda gloria. Hacemos esta última parte, mi amado, ¿sí? Y adoremos al Señor. Amén. ¿Sí? Con adoración.